Continuamos y voy a ser muy breve. Presento a José Riello, que casi todos lo conoceréis. Es un gran experto es profesor contratado doctor en la Autónoma y es un gran experto en el Greco principalmente, en la literatura artística del 17 y parte del 18 también, ¿no? Así que nada, os dejo con él, que hoy va a hablar sobre la Congregación de Granada, profecía milenarista, devoción inmaculista y retrato identitario. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación. Pues sobre todo gracias a Maite y a Ángel y subsidiariamente también al profesor Urquizar por vuestra invitación. Muchas gracias al resto por estar aquí, ¿no?, a esta hora ya intempestiva, y muchas gracias y un saludo a los que estáis al otro lado del espejo. Querría comenzar disculpándome por no haber podido asistir ayer in situ, al menos a las sesiones como me hubiera gustado, pero las obligaciones docentes pues no lo permitieron. Querría también hacer una breve declaración, y es que esta breve charla forma parte de algo que me ha mantenido entretenido durante el pasado verano y el primer cuatrimestre de este curso académico, y que ha ido, como veis, concretándose en algunas presentaciones a las que ahora viene a sumarse esta, justamente en torno a la relevancia que la Congregación de la Granada tuvo para las artes en Sevilla a finales del siglo XVI y durante las primeras 3 décadas del XVII, y en el que, como digo, las artes desempeñaron un papel fundamental. Os voy a pedir disculpas a aquellos que conocéis la historia de la congregación, pero es necesario que haga unas breves aclaraciones sobre qué es esta congregación para aquellos que no la conocen, para entender cabalmente los retratos de los que hablaré después. Desde que Álvaro Huerga publicara el memorial que el dominico Fray Domingo Farfán elevó al Consejo de la Inquisición el 4 de mayo de 1626, al que se han sumado otros documentos afines, sabemos que esta congregación de la Granada era un grupo fundado a mediados del siglo XVI en Jerez de la Frontera por el visionario cerrajero Gómez Camacho, en íntima conexión con las monjas del convento de mínimas de la ciudad, pero que se desarrolló sobre todo en Sevilla. Hasta cierto punto hermético, este grupo vindicaba una suerte de igualdad social frente a las discriminaciones propias de la época, que en particular sufrían moriscos y judeoconversos, muchos de los cuales nutrían las filas de la propia congregación. Sus miembros, guiados por un cabeza y los llamados 6 del particular espíritu, que estaban al tanto de un secreto singularísimo que pasaba de cabeza en cabeza como cadena genealógica que les unía con San Francisco de Paula, y que de los cabezas pasaba a su vez a los 6 del particular espíritu, creían todos en la inminente llegada del reino mesiánico del milenio que Joaquín de Fiore había vaticinado ya en el siglo XII, y que para los miembros de la congregación tendría lugar en Sevilla como Nueva Jerusalén. Y esto es muy importante para entender cabalmente los retratos de los que hablaré enseguida. A partir de ese punto de inflexión, llegaría a ese reino mesiánico del milenio, a partir de ese punto de inflexión histórico que significaría la concesión por parte del Papa del dogma de la Inmaculada Concepción de María, un misterio del que los congregados eran férreos defensores, tras de lo cual, como nuevos apóstoles, los miembros de la congregación reformarían la Iglesia. A su muerte, el primer cabeza, Gómez Camacho, fue sustituido por el jesuita Rodrigo Álvarez, a quien seguirían después los sacerdotes Fernando de Mata, discípulo predilecto de Álvarez, y más tarde Bernardo de Toro, que era discípulo de Mata. Es muy interesante que Francisco Pacheco incluyera a Álvarez y a Mata en su libro de descripción de verdaderos retratos, que lo hiciera como lo hizo, como veis en pantalla, y que además les consagrara muy significativos versículos bíblicos, de cuya trascendencia pues nos hemos dado cuenta a la par prácticamente la doctora Elena Escuredo y yo mismo, y así pudimos contarlo el lunes pasado en un congreso celebrado en París en torno a Francisco Pacheco, unos versículos bíblicos que veis ahí en la parte superior de los retratos, y unos elogios que acompañaban a estos retratos, que han de leerse, desde mi punto de vista, en estrecha relación, en el caso de Rodrigo Álvarez y del licenciado Fernando de Mata, con su papel como cabezas de la congregación. Fue en tiempos de Mata que el Cabildo Catedralicio le otorgó el puesto de predicador de la capilla de Nuestra Señora de la Granada, que se encontraba en el patio de los Naranjos de la Catedral Hispalense, de donde recibiría el nombre la congregación. Así lo recuerda el propio Pacheco en el elogio de Mata, incluido en el libro, al decir que este último,
y cito, tenía por cátedra el púlpito de la Santa Iglesia en la nave de la Granada. Tanto Mata como Toro fueron íntimos amigos de Mateo Vázquez de Leca, que era arcediano de Carmona y, por tanto, canónigo de la catedral, quien, junto con Bernardo de Toro y Fray Francisco de Santiago, serían encomendados por el arzobispo de Sevilla, para entonces Pedro Vaca de Castro y Quiñones, para que viajaran primero a Valladolid para hacer partícipe al rey Felipe III de la defensa de la naturaleza inmaculada de la Virgen, que había sido negada en Sevilla por los dominicos, y que después viajarían a Roma para defender la causa ante la Santa Sede con cierto éxito. Es particularmente relevante en este auditorio que recuerde que el arzobispo Castro fuera un férreo defensor del misterio de los libros plúmbeos mientras era arzobispo de Granada y, como tal, fundador de su abadía del Sacromonte, libros que, aunque no tengo tiempo de detenerme en ello, están estrechamente unidos a la defensa del misterio de la concepción inmaculada de la Virgen, defensa que tuvo lugar en Sevilla, sobre todo a partir de septiembre de 1613, cuando se desató el que Antonio Domínguez Ortiz llamara estallido inmaculista, que respondía a las dudas que, con motivo de la festividad de la Natividad de María, el dominico Diego de Molina, que era prior del convento de Regina Angelorum en Sevilla, pues había expresado sobre justamente la concepción de la Virgen. Obviamente, en todo este proceso, los de la Granada desempeñaron un papel fundamental en la defensa del misterio. Pues no en vano, en el elogio que Pacheco incluyó junto al retrato del jesuita Rodrigo Álvarez, que veíamos antes, segundo cabeza de la congregación, dice que ingresó en la compañía, y cito, por particular mandato de la Santísima Virgen Nuestra Señora, que le regaló esta y otras muchas veces, refiriéndose así no solo a una devoción que en este caso caracterizaba a Álvarez y que compartía con todos los de la Granada, sino también a la íntima comunicación que tenía con la Virgen, un rasgo típico de la espiritualidad de conversos y alumbrados. En este sentido, me parece sintomático que, siendo Álvarez quien era, sea el único de los varones ilustres que en el libro de Pacheco aparezca justamente rezando, y que lo haga con los ojos entornados típicos de la oración interior. También lo es que, si en el caso de Álvarez Pacheco subraya su relación íntima con la Virgen, en el caso de Fernando de Mata, tercer cabeza de la congregación y también incluido en el libro de Pacheco, este último, Pacheco, subraye que fue gracias a la intercesión de la Santísima Virgen que pudo vivir un año más y cumplir los 58. Cuenta Pacheco también que a los 8 meses de haber fallecido, Mata, cito, fue trasladado con piadoso culto al hueco de un altar de la Limpia Concepción que está siempre con particular aderezo debido a la piedad de don Gaspar Juan de Saavedra, conde del Castellar. Ni qué decir tiene que eso se relacionaba obviamente con la devoción a la Inmaculada y que el conde de Castellar era obviamente un miembro de la Granada, como sabemos hoy por los nuevos documentos dados a conocer por González Polvillo en su último libro. El altar, por cierto, estaba adornado con el famoso lienzo de Juan de Roelas que muestra a Mata ante la Inmaculada Concepción, un lienzo que se relaciona con otros 3 de Francisco Pacheco. Los detalles documentales en torno a estas 4 pinturas han sido analizados por, entre otros, Asensio, Müller, Gómez, Pérez Sánchez, Serrera, Valdivieso, Basegoda o, más recientemente, el propio González Polvillo. Y no voy a detenerme más que puntualmente en esos análisis documentales, pero sí subrayar algunas cuestiones que vinculan a los 4 retratos, y no solo desde el punto de vista formal, sino, como digo en el título de la charla, a un nivel identitario, conviniendo, eso sí, que los retratados por Pacheco son Mateo Vázquez de Leca y Bernardo de Toro, aunque, como ha apuntado Basegoda, no hay certificación documental precisa que permita afirmar las identificaciones de Vázquez de Leca y Toro de manera rigurosa. Otra posible pregunta es por qué Roelas pintó el retrato de Mata y fue Pacheco quien pintara el resto de retratos. La única respuesta convincente que se me ocurre por ahora es que Roelas marchó a Madrid en algún momento entre el 28 de mayo de 1616 y el 1 de julio de 1617, cuando solicitó la plaza de pintor del rey. Según Susan Stratton, dada la específica tradición andaluza, estas pinturas deben interpretarse precisamente como retratos, más que como, cito, representaciones de la doctrina con retratos añadidos como elementos subsidiarios.
Por su parte, González Polvillo ha afirmado que, cito, la intención del comitente y del pintor es de homenaje al retratado, de significar su especialísima relación con la imagen devocional que lo acompaña y, en el caso de los tres de Pacheco, de un hecho particular y singularísimo de la historia de Sevilla. Sin embargo, desde mi punto de vista, es muy posible que haya algo más en el cuadro de Roelas y algo más en los subsiguientes de Pacheco, habida cuenta precisamente de quiénes eran los retratos y las maniobras que esos retratados pusieron en práctica para que el dogma fuera defendido por el rey Felipe III y sancionado por el pontífice. De alguna manera, estos retratos también trascienden aquello de lo que hablaba ayer el profesor Martínez de Aguirre cuando se refería a Hans Belting y su teoría de la imagen antes del arte o el arte antes del arte, ¿no? Veremos que aquí se produce una simbiosis entre el género del retrato y otra cosa que voy a intentar explicar después. Es evidente que las composiciones, como veis, son análogas, pues otorgan un papel relevante a la representación del paisaje y presentan a los retratados en la esquina inferior izquierda ante lo que parece una aparición de la Virgen, siguiendo en lo esencial la iconografía de la Mulier Amicta Sole, esto es, de la mujer descrita en el Apocalipsis, si bien en los casos de Mata, Cid y Vázquez de Lecca también aparecen algunos de los símbolos atribuidos a la imagen de la Virgen como totapulcra, como la propia luna, el sol o la estela, la Porta Coeli, el Hortus Conclusus, el Templum Dei o la Turris David o la Civitas Dei, que significativamente en los retratos de Mata, Cid y Vázquez de Lecca aparecen representadas como, pues como trasuntos de la Torre del Oro y de la Giralda o como perfiles de la ciudad de Sevilla, que, como advertía antes, iba a ser, en tanto que Nueva Jerusalén, el lugar donde antes llegaría el reino mesiánico del milenio, a partir de ese punto de inflexión histórico que significaría la concesión por parte del Papa del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Más allá de estas cuestiones iconográficas, me gustaría subrayar la actitud de los retratados, muy similar en tres de los casos, ya que solo Toro es abajo a la derecha, mira directamente hacia afuera del plano pictórico, hacia el espacio del observador en el que estamos nosotros, ¿no? Mata, que está arriba a la izquierda, y Lecca, abajo a la izquierda, miran arrobados hacia arriba y llevan en su mano, no una cosa cualquiera, sino un libro. Y por su parte, Cid, que está arriba a la derecha, pues lleva un ejemplar de esas coplas que escribió y que formaron parte esencial de la confabulación puesta en marcha por precisamente Fray Francisco de Santiago, Bernardo de Toro y Miguel Cid, quienes se reunieron en casa de Vázquez de Lecca, o sea, los tres encomendados por el arzobispo Pedro de Castro para ir a la corte primero y a Roma después, más Cid, que inventó la letra de las coplas, para, y cito, celebrar en un nacimiento, o sea, tenía un Belén, que hace Toro de Cristo nuestro Señor, para cuyo regocijo quedaban para hacer jeroglíficos, canciones y coplas al Niño Dios, de donde se tomó la idea, el principio, para persuadir a que se hicieran coplas a la Virgen y de sus misterios al de la limpia concepción. Blanco White apuntó que fue el arzobispo Vaca de Castro quien encargó las coplas, pero Tormo creyó que fue Vázquez de Lecca. Lo que parece claro es que Miguel Cid habría ideado la letra, Toro habría compuesto la música y Vázquez de Lecca habría costeado la impresión de unas octavillas que circularon en Sevilla con la letra de la canción, que probablemente os suene, ¿no? Todo el mundo en general, la voz es reina escogida, diga que sois concebidas sin pecado original, y que de alguna forma, como decía, fueron repartidas estas octavillas por Sevilla con la letra a la derecha y a la izquierda la imagen de la Inmaculada. Tengo para mí que el dibujo en el que se basó esta estampa fue diseñado por Pacheco, en una intuición que comparte el profesor Fernando Marías, que está aquí en la sala con nosotros, pues presenta tantas concomitancias con sus Inmaculadas pintadas como con el diseño del blasón que aparece en el desaparecido San Sebastián atendido por Santa Irene, como concomitancias muestran con el diseño del óvalo decorativo que es en el que se inserta la Inmaculada, tanta como las letras que identifican la imagen de manera indiscutible, digo, la apariencia de las letras entre unos manuscritos y la estampa, y que identifican a la imagen de manera indiscutible, y esto es muy importante, como la Inmaculada Concepción.
y que de alguna forma recuerda esas otras caligrafías y otros diseños realizados por Pacheco para otros manuscritos suyos. Creo que el desliz historiográfico habitual ha sido interpretar las Inmaculadas de Pacheco retrospectivamente, es decir, a partir de lo que escribió para el arte de la pintura sobre la representación del misterio y sin tener en cuenta que, por un lado, la redacción del arte de la pintura lo ocupó al menos desde 1605 hasta 1638, es decir, que fue un trabajo diacrónico y muy extendido en el tiempo, con aprovechamiento de materiales muy diversos y de muy diverso origen y con lo que debieron de ser modificaciones múltiples de un manuscrito que finalmente solo se publicaría póstumamente en 1649, o sea, sin el control final de su autor sobre las galeradas finales. Por otro lado, se ha descuidado también que justo cuando Pacheco pintó los retratos de Cid, Vázquez de Leca y Toro era precisamente cuando se estaba definiendo la iconografía de la Inmaculada. Felipe Pereda ha hablado de la necesidad de acuñar un modelo cultural preciso. En ese proceso creo que esta estampa desempeña un papel importante y así podrían revelarlo algunos de sus detalles, como el de la representación de la luna. Nada baladí para Pacheco, como se revela en el arte de la pintura, veremos después cuando vuelva al final. Basta señalar ahora que en la estampa las puntas de la luna aparecen hacia arriba, como en la pintura de Roelas, pero en las pinturas de Pacheco posteriores ya aparecen orientadas hacia abajo. Como apuntara Pedro Cátedra, esta estampa es, y cito, un producto híbrido de la estampa y el pliego devoto que, por estar solo impreso por una sola cara, sin retiraje, permite ser expuesto o adherido como cartel, y al combinar imagen y letra une los dos modos de lectura superpuestos de las tradicionales libros de devoción popular difundidos gracias a la imprenta, de manera que la imagen se imprimiría a su vez en el alma de los fieles, y esto lo digo yo, congregados en las fiestas orquestadas por el arzobispo Pedro Vaca de Castro con la ayuda de los miembros más conspicuos de la Congregación de la Granada, fiestas que se celebraron en Sevilla en honor de la Inmaculada el 29 de junio de 1615 y que fueron después representadas significativamente por Juan de Roelas en dos cuadros conservados en el Museo Nacional de Valladolid, analizados con mucha perspicacia en clave racial por el propio Pereda. La posibilidad de que esa imagen, y no otra, perfectamente identificada con la Inmaculada en la estampa, para evitar cualquier error de interpretación, se imprimiera, como digo, en el alma de los fieles, recuerda aquella imagen que Dios imprimió en su creación, que sin embargo va siendo ennegrecida y afeada por los pecados de forma similar a las disformidades que una devota mujer apreciaba en ese recuadro negro incluido en el Norte de Idiotas de Francisco de Monzón, publicado en Lisboa en 1583 y que nos lleva de nuevo a los retratos. El de Mata se fecha en 1612, justo el año del fallecimiento del sacerdote. El de Cid, en cambio, está firmado y fechado en 1619, el mismo año en que ha sido fechado tentativamente el de Toro por González Polvillo, y el de Leca está firmado y fechado en 1621. En definitiva, los tres de Pacheco están fechados a finales de la segunda década del siglo y a comienzos de la tercera, esto es, entre la promulgación del decreto Santissimus Dominus Noster, emitido por Pablo V y que prohibía la defensa pública de la doctrina de la santificación, y el 24 de mayo de 1622, en que la Suprema Congregación de la Inquisición, con aprobación obvia del Papa Gregorio XV, emite la decretal Sanctissimus, que prohibía toda expresión privada que sostuviera que la Virgen fue concebida en pecado. Lo que vengo a decir es que, de alguna manera, la encomienda a Vázquez de Leca y a Toro pues, tuvo algún cierto éxito en Roma. ¿Ante qué están, entonces, los retratados? ¿Ante qué estamos, entonces, nosotros delante de los cuadros pintados por Roelas y Pacheco? A falta de lo que llamaré provisionalmente una teoría dura del donante en la pintura española de la Baja Edad Media y la Edad Moderna, si es que no es todo un periodo prolongado, ¿no?, que deberíamos entender justamente como un tal periodo prolongado, me temo que estemos obligados a preguntarnos si delante de estos cuadros estamos ante una aparición milagrosa de la Virgen, ante el remedo de su representación escultórica, ante una vera efigie de la Inmaculada representada junto a los verdaderos retratos de los defensores de su causa. Estamos ante una mera visión
de los retratados, estamos ante una abstracción concretizada del misterio de la Concepción Inmaculada de María, o estamos ante una imagen propiamente dicha de la Inmaculada, que es como describen estas pinturas, y así me lo recordaba Tania Tiffany el otro día, algunas fuentes documentales y literarias posteriores. ¿Serían acaso algunos de esos llamados trampantojos a lo divino? Pues tengo para mí que en realidad ante lo que estamos son representaciones de esas visiones interiores que los retratados están teniendo en el mismo momento que ofrecen sus representaciones de un modo análogo a lo que debió de experimentar Juan en Patmos y que también supo representar Diego Velázquez en estos lienzos pintados justo entre 1618 y 1619, probablemente para el convento de la Merced Calzada en Sevilla, una orden que, fundada en 1218 por Pedro Nolasco, tomó el blanco distintivo de su hábito como referencia a la pureza de la Virgen. Una pequeña digresión. Mercedario es el personaje que aparece hoy por hoy en el libro de retratos de Pacheco, tal y como está encuadernado, y es Juan Bernal. Juan Bernal es el mercedario que encarga a Pacheco y Alonso Vázquez la decoración o parte de la decoración del claustro de la Merced Calzada en Sevilla. Y la Merced Calzada en Sevilla es de donde se supone que proceden los cuadros de Velázquez. Es, de alguna forma, un indicio más de esta historia de historias trenzadas y trabadas que de alguna forma habrá que explorar en el futuro, porque en definitiva lo que pinta Velázquez es ni más ni menos que una Inmaculada. Juan en Patmos, pues no en vano, en este folleto publicado en 1603 por Luis del Alcázar, precisamente para desentrañar los misterios del Apocalipsis, el jesuita declara que por singular gracia de Dios había comprendido que la única manera de entender precisamente el Apocalipsis era mediante sus imágenes, que habrían de ser traducidas de lo verbal a lo visual, y gracias a lo cual, y cito, los sentidos escondidos de la vieja escritura se iluminan como quien los mira cara a cara. Esto es, en palabras de Vicente Lleó, y cito, esas imágenes visuales traducidas del oscuro verbo apocalíptico se convertían no en meras ilustraciones, sino en demostraciones apodícticas de la verdad. Es mi opinión que las imágenes creadas en el entorno de la Congregación de la Granada y en particular las consagradas a la representación del misterio de la Concepción Inmaculada de la Virgen deberían interpretarse, al menos en parte, a la luz de lo apuntado por Luis del Alcázar en su opúsculo. Pues bien, este Luis del Alcázar es probablemente uno de los miembros de la Congregación de la Granada, a tenor de los documentos publicados muy recientemente por González Polvillo, y en su caso, el de Luis del Alcázar, uno de los muchos jesuitas que tuvo que, como Álvarez y quizá también como Fernando Mata, sufrir las acusaciones que sobre los miembros de la Orden de los Jesuitas se vertían desde que las acusaciones sobre su marranismo, cuyo fundamento era la negativa de Ignacio de Loyola a imponer a sus novicios la condición de limpieza de sangre, o sobre su alumbradismo a partir de los sermones que habían sido escritos por el dominico Alonso de la Fuente a partir de 1573. Lo cierto es que Ruth Pike demostró los orígenes conversos de la familia de Luis del Alcázar. Pero más allá de esta esencial cuestión racial, Pacheco no solo incluyó a Luis del Alcázar en su libro de retratos y le dedicó un prolijo elogio, sino que lo citó como argumento de autoridad en varias ocasiones en su arte de la pintura y en una con una imbricación muy relevante para el asunto del que aquí estoy tratando, pues Pacheco lo hace a propósito de la iconografía de la Inmaculada. En la luna especialmente he seguido la docta opinión del padre Luis del Alcázar, ilustre hijo de Sevilla, cuyas palabras son estas: suelen los pintores poner la luna a los pies de esta mujer hacia arriba, pero es evidente entre los doctos matemáticos que si el sol y la luna se carean, ambas puntas de la luna han de verse hacia abajo, de suerte que la mujer no estaba sobre el cóncavo, sino sobre el convexo, lo cual, dice Pacheco, era forzoso para que alumbrara a la mujer que estaba sobre ella, recibiendo la luna la luz del sol, y plantada en un cuerpo sólido, como se ha dicho, aunque lúcido, había de asentar en la superficie de afuera. Ya apuntó Ventura Basegoda que probablemente la cita provendría del libro de Alcázar Vestigatio Arcanu Sensus in Apocalipsi, publicado en Amberes y no en otro lugar, y en 1614, un año después de la muerte de Alcázar, con estampas realizadas a partir de dibujos de Juan de Jáuregui, quien, como Alcázar, también fue acusado de tener ascendencia judía y quien, con los años,
sería el editor del Tratado de Pacheco, culminado, como decía antes, en torno a 1638 y publicado póstumamente en 1649. Pues bien, ese tratado, El arte de la pintura de Pacheco, comienza con una definición de la pintura que no es de Pacheco, como mostrara el otro día el profesor Marías, sino que la toma prestada de otro de sus consejeros en materia teórica, también incluido en el libro de retratos. Esto es el maestro Francisco de Medina, quien precisamente define a la pintura así. Pintura es arte que con variedad de líneas y colores representa perfectamente a la vista lo que ella puede percibir de los cuerpos. La vista percibe de los cuerpos el tamaño, la proporción, la distancia, los perfiles, los colores, sombras y luces, el relievo, las figuras y posturas y los varios gestos, ademanes, semblantes que aparecen según son varios los movimientos, acciones y pasiones del cuerpo y del alma. Los cuerpos cuyas imágenes representa la pintura son de tres géneros: naturales, artificiales o formados con el pensamiento y consideración del alma. Siguiendo a Molina, Pacheco explica inmediatamente el carácter de los géneros natural y artificial y sobre los formados con el pensamiento y consideración del alma, apuntando que estos son los que la imaginación forma, sueños, devaneos, de grutescos y de fantasías de pintores, y son asimismo los que figura el entendimiento con sabia consideración, ángeles, virtudes, potencias, empresas, hieroglíficos, emblemas. A este último género se reducen las visiones imaginarias o intelectuales que percibieron y revelaron los profetas y suelen los pintores representarlos con su arte. No estará de más recordar justo ahora que a los cabezas de la congregación de la Granada se les reconocía el don de profecía. De hecho, Rodrigo Álvarez era una suerte de profeta Elías a quien Eliseo, esto es, Fernando de Mata, habría pedido que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí para que pudieran permanecer unidos. Tampoco sobrará recordar también que fueron varios los artistas que fueron miembros de la congregación, entre ellos varios pintores como Vasco Pereira o como el propio Francisco Pacheco. Los retratos de Roelas y Pacheco trascienden su género, su carácter de meros retratos o de homenaje al retratado y su relación con la imagen que lo acompaña, vinculado con la historia de Sevilla, pues son, creo, y así lo he intentado demostrar, algo más, mucho más complejo. En efecto, por ahora está por dilucidar por qué y de qué manera la reforma de la Iglesia estaba tan estrechamente ligada a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María para los miembros de la Congregación de la Granada. Ahora bien, tras los convulsos años marcados por la dramática expulsión de los moriscos, que no solo afectó a esta minoría, sino al conjunto de la población española contemporánea, creo que la promesa que anunciaba el misterio resultaba especialmente halagüeña para conversos y descendientes de conversos, habida cuenta de los orígenes familiares de la Madre de Cristo. Lo que resulta paradójico hoy es que una devoción tan típicamente hispánica y tan identitaria de la monarquía católica fuera promovida por un conciliábulo sobre el que la Inquisición comenzó a arrojar su larga sombra antes de 1623 y que quedaría disuelto apenas una década más tarde. Muchas gracias.